Estamos en la serie de Dios y las riquezas. El próximo domingo terminamos, el próximo domingo día 30 es el último de la serie, y entonces empezaremos el mes de abril con una nueva serie. Estaremos viendo visión y misión. Vamos a estar viendo visión y misión. Pero nos quedamos pendientes la semana anterior en este tema y vimos confiar en Dios y no en las riquezas. Y para que entendamos mejor esto de las riquezas, vamos a decir tesoros. Tesoros, porque cuando hablamos de riqueza, luego pensamos en ¿qué? Dinero, oro, plata, joyas. Pero nosotros tenemos tesoros, muchos. Habemos personas que nos las llevamos atesorando, y no es precisamente dinero, ni joyas, ni oro, ni plata, pero estamos haciéndonos tesoros constantemente, o buscando tesoros aquí en la tierra. Y la palabra de Jesús es muy clara: no os hagáis tesoros en la tierra. Pero no nos niega la oportunidad de hacer tesoros. Él declara: sino haceos tesoros en los cielos. Y hay gente que tiene muy poco aquí en la tierra, pero la mala noticia es que tiene menos en los cielos. Tiene menos en los cielos. No ha edificado, no ha construido un tesoro en los cielos. Vamos a ir a Lucas 12. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Lucas 12 está después del 11 y antes del 13. Ya, rápido. ¿Ya se ubicaron? Amén. Y ahí leímos la historia del rico insensato. ¿Por qué era insensato? Porque él pensaba que lo más importante en la vida era acumular riqueza. Que lo más importante en la vida de un hombre es hacerse tesoros en la tierra. Y que eso para el hombre es la mayor satisfacción de su vida, de su alma. Tenía tanto que pensó y dijo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo tanto que no tengo dónde guardarlos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo: dichoso tú, bienaventurado, exitoso. ¿No? Le dijo una palabra muy dura: necio. Y luego lo sentenció: esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado y lo que has provisto. ¿De quién? ¿De quién va a ser? Ni idea tienes de quién va a ser. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y no tiene tesoro en el reino de Dios. La semana pasada, hermanos y amigos, estuvimos aprendiendo que confiar en Dios nos impulsa a compartir lo que tenemos. Nadie comparte lo que no tiene. ¿Recuerdan? Caminando hacia el templo, Juan y Pedro hallaron un hombre que estaba mendigando y le estaba pidiendo ¿qué? Dinero.
Cuando vivíamos en México, en la frontera, pastoreando, vivíamos a unas cuantas cuadras de la línea fronteriza y casi a diario llegaba buscando gente comida y ropa y dinero. Y dinero. En la iglesia donde yo crecí, cada domingo después del culto, nos íbamos a un parque, al parque de la ciudad, el parque que estaba en el centro. Y ahí compartíamos la palabra, repartíamos folletos, porque ahí estaba lleno de inmigrantes, lleno el parque, ahí vivían, ahí dormían. Cuando iban a cruzarse o cuando los regresaban a México, ahí estaban. Así que el pastor tenía 2 pickups y algunos otros autos que íbamos y llenábamos los carros, los llenábamos de gente que quisieran ir a comer a la iglesia. Y ahí en el comedor de la iglesia, en un lugar pequeño que teníamos, las hermanas no se iban al parque, las hermanas se quedaban preparando comida para todos los inmigrantes que íbamos a traerlos el domingo. Así que durábamos como un par de horas en el parque, venían a comer, el que se quería quedar al servicio se quedaba y el que no quería se regresaba al parque. Muchos años lo hicimos. Pero no eran caprichos, como a veces tenemos, o ciertas cosas para sentirnos bien, para que nuestra conciencia se sienta relajada. Lo hacíamos domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, por años. ¿Cuántos conocerían a Jesús? ¿Cuántos recibirían el amor de Dios? Y a veces costaba, porque más de una vez la iglesia sufrió robos. La gente volvía en la semana y robaba lo que podía. Había riesgos, pero valía la pena tomar riesgos. Un equipo de gente que no se iba a comer a su casa, que se quedaba a servir al Señor, que compartía lo que tenía. La semana pasada les dije, y entramos al tema 2, que si en lo que una persona confía es en la riqueza, si en lo que una persona confía es en lo que está atesorando o en lo que va a atesorar, porque a veces ni lo tiene todavía, pero dice que lo va a hacer. Es como el que empieza a gastar dinero que todavía no gana, pero ya se lo está gastando porque se lo va a ganar. Si una persona en lo que confía es en la riqueza, entonces el propósito de su vida, el motivo por el cual se levanta cada día y sale a la calle cada día, su prioridad y su urgencia será acumular tesoros. Para eso vive. Si es en lo que una persona confía. Si una persona confía en las armas para defenderse, para protegerse, ¿qué va a hacer? Pues se va a llenar de armas. Hay gente que se llena de perros porque creen que los perros lo van a cuidar. Pero pregúntese para qué tiene el perro. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué tiene las armas? ¿Por qué tiene el dinero debajo del colchón? ¿Por qué es que revisa 3 veces al día la cuenta en el banco? ¿Por qué? ¿Por qué está buscando algo que comprar o algo que vender? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Será que es parte de lo que estamos nosotros atesorando? Porque el dinero es solamente una parte. Solo una parte. Ahora, cuando una persona confía en Dios, su mente, su corazón gira hacia otro lado. Cuando una persona lo que está confiando es plenamente en Dios, fíjense, digo plenamente porque a veces nosotros confiamos pues parcialmente. Sí confiamos en Dios, todos confiamos en Dios,
El estar aquí significa que de una u otra manera todos los que estamos aquí confiamos en Dios. Pero plenamente es otra cosa. Completamente confiamos en Dios y no confiamos en Él. Y no estoy diciendo confiamos en Dios en la mayoría y en la minoría en esto, o confiamos en Dios en la minoría y en la mayoría esto, o viceversa. No estamos diciendo eso. Es que Dios quiere que confiamos en Él plenamente, 100%. Cuando una persona confía en Dios plenamente, entonces su impulso y lo que mueve su vida no son las riquezas o el acumular o el atesorar. Por lo tanto, no va a dedicarse a eso. Puede que se haga rico, puede que tenga tesoros, pero no está dedicado a eso. Su corazón no está basándose en eso, no está confiando su vida en ello. El tener prosperidad o riqueza se requieren muchos factores que se junten para ello. Muchos factores. Y cuando una persona no ha crecido ni ha nacido en un hogar rico, en una cuna de oro y plata, lo más seguro es que se afane mucho para lograr atesorar riqueza. Le va a costar la vida entera para que otros, tal vez, solo tal vez, lo disfruten. ¿Sabe? La mayoría de la gente que se saca la lotería, que se vuelve rico de la noche a la mañana, a los pocos años está peor que como estaba antes de sacarse la lotería. La mayoría. Vamos a decir que más del 90% de los que se sacan la lotería, al poco tiempo están en un peor estado en general. O están pobres, o están endeudados, fueron a bancarrota, o se han divorciado, o se han separado de la familia, han perdido las relaciones con la familia, con los hijos o con los padres, por todo lo que conllevó el hacerse ricos sin estar listos y sin saber qué hacer con la riqueza. La segunda cosa que vamos a ver hoy es que confiar en Dios, mis hermanos, nos impulsa a vivir vidas más sencillas. Nos impulsa a vivir vidas más simples, sencillas. Un caso es Jesucristo. Y muchos siervos de Dios, la mayoría de los siervos de Dios, vivían vidas muy sencillas. Y muchos de ellos eran hasta pobres. ¿Y saben por qué eran pobres? Ay, porque no tenían sueños, porque no le echaban ganas, no. Porque la mayoría de ellos la riqueza les hubiese estorbado. Por eso se recuerdan aquel joven rico que lo vio el Señor y le amó, vio en él potencial. ¿Sabes qué? Hay mucha gente, muchísima gente con potencial que nunca llega a nada. Porque solo tiene potencial, pero actualmente no ha hecho absolutamente nada, solamente tiene potencial. Ven al joven y dice, ese tiene potencial para ganar las Olimpiadas, ese tiene potencial para correr el maratón, aquel tiene potencial para el salto de longitud, aquel tiene un potencial para el béisbol, aquel tiene un potencial para ser abogado. Estábamos viendo un video de un niño, ¿verdad?, de 3 años o menos. ¿Cómo estaba discutiendo sin alterarse con la madre? Y firme. Dijo, este va para abogado. Tiene potencial. ¿Es abogado? No. ¿Se ha hecho rico defendiendo a otros? No.
Tiene potencial, pero hay mucha gente que se hizo viejo y se murió habiendo tenido un gran ¿qué? Potencial, pero en eso quedó nada más. Una persona que tiene mucho potencial no tiene nada de qué exaltarse, enorgullecerse. Porque la mayoría desaprovechan su potencial. Jesús vio el potencial tremendo y lo vio con amor y le dijo: si me quieres seguir, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Tenía mucho potencial, pero también tenía mucho que le estorbaba. Le estorbaba la riqueza. Hay gente que la riqueza no le estorba. No le estorba, hace un uso bueno de ella. Pero son pocos. Tan pocos como aquellos ricos que entran al reino de Dios. Son pocos. Porque la mayoría de los ricos, su Dios es la riqueza. Y lo más importante en la vida es acumular y acumular. Claro, a ti y a mí no. Nosotros sí no podemos hacer rico fácil, ¿verdad? Estamos listos. Estamos listos para gastar hasta lo que no tengamos. Confiar en Dios, hermanos. A lo largo y ancho de la Biblia vamos a ver que confiar en Dios nos impulsa a vivir vidas más sencillas. Podemos tener buen trabajo, podemos tener buenos recursos, podemos acumular o podemos tener alguna riqueza, lo que tú quieras, pero como hijos de Dios que no confiamos en ellos, sino confiamos plenamente en Dios, el impulso que el Espíritu de Dios y la vida que nos muestra Dios y el ejemplo que nos da Cristo es que podemos vivir vidas sencillas. Hay un pastor por ahí, ¿verdad?, en Corea que no es mi favorito. No lo es. Lo están acusando de un fraude millonario. El más famoso, con una iglesia de más de 1 millón de personas. Y es un hombre grande, neopentecostal. Su hijo ha sido un cabeza dura, divorciado no sé cuántas veces, y él fue el que generó el fraude. Y él tenía que pagar 6 millones de no sé qué en Corea, el pastor, por este fraude. Pero los que lo conocen dicen de él esto: él vive en la casa de la iglesia y ni siquiera tiene un carro propio. ¿Cómo es posible? No tiene nada de riqueza. No me voy a meter en ese asunto porque no lo conozco. Pero muchos otros, hasta en el baño, hasta la casa del perro, está cubierta en oro. Esa es la riqueza de Dios. Esa es la riqueza que Dios da. Y esa es la riqueza a la cual Dios dice que hagamos tesoros en los cielos. O es que mi casa es parte del cielo, ¿verdad? Es parte del reino de Dios. No. El acumular es precisamente lo que Dios nos dice que no hagamos, porque cuando nos vayamos de aquí, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Hay familias que por un mugroso terreno que vale unos 10,000 pesos se andan matando. Por eso repártalo vivo mejor. Sea vivo. Úselo bien. Como dice un hombre de finanzas, ahorrar
Guardar dinero es la cosa más tonta que podamos hacer. Dice, hay que invertir. Hay que invertirlo. Parte aquí, dedicado al cielo. La idea más simple, hermanos y amigos, cuando hablamos con los discípulos en este Lucas 12, porque ahí estaban los discípulos presentes, ¿verdad? Es que la mayoría, o los discípulos del Señor, si no eran pobres, vivían muy cerca de la pobreza. Como muchos a veces vivimos. No somos pobres, materialmente hablando no somos, pero vivimos a unas cuantas cuadras de los pobres, de la pobreza, ¿verdad? Podemos vivir algunos vivimos a unos días de la pobreza, otros viven a unas semanas de la pobreza, otros viven a unos meses de la pobreza, pero vivimos cerca de la pobreza. Estas personas, estos discípulos, estos seguidores de Jesús estaban tan cerca de la pobreza que no tenían dinero en efectivo para dar. No tenían cash. Y les dijo el Señor, siempre estén listos para dar. Entonces, si no tienes dinero, entonces lo que vas a hacer es que vende algo que tengas y dalo a los pobres. Siempre hay algo que tenemos. Hasta la pluma, hasta el cinto, hasta el anillo de... Ay, ese anillo me lo regaló mi esposa. Yo pagué un año sus anillos. Mucho dinero cada mes. Y este salió en un steak sale de plata. $8. Pero cash. No tenían dinero para dar, pero eso no significa que no tenemos nada que dar. Aquel paralítico, o era ciego, el que estaba ahí en los escalones del templo, paralítico. Denme algo, decían. Pedían, gritaban. Ellos gritaban, pedían, porque había mucho. El mejor para pedir era el que recibía. No es quién da más, sino quién pide más, quién pide mejor. O ya tenían a su pobre favorito. Y la gente iba directamente a su favorito, al que le daba. Y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata. Y yo pregunto, si hubieran tenido oro o plata, ¿le hubieran dado algo? Sí, porque cuando Judas cargaba el dinero, ese dinero iba dirigido a los pobres. La mayoría de ese dinero era para eso. Había gente rica, especialmente mujeres, dentro de la política y la sociedad judía y romana, que le daban dinero para que el ministerio avanzara. ¿No es cierto? Claro que Judas agarraba su parte ahí porque pues su sueldo, ¿verdad? Porque pues era muy difícil llevar las cuentas, el IRS y todo eso, ¿no? Era pues mucho trabajo. Idas al banco y todo, ya saben. Y él sustraía de eso. Pero ese dinero era para eso, para la gente pobre. Ellos no tenían ni siquiera un cambio de ropa. Hubieran hecho lo que ¿cómo se llama eso? Lo dicen los chinos. Sus dichos o sus ¿qué? Proverbios. A la gente no hay que darle pescado. Hay que enseñarlo a pescar. Sí, pero primero darle pescado para que no se muera. Para que tenga fuerzas. A veces como que no conectamos bien las cosas, ¿verdad? Hay gente que le urge comer, que tiene hambre, que tiene una gran necesidad, y tú le dices, mira, voy a buscarte un trabajo, te voy a ayudar, pero no te puedo ir porque oye más las tripas que tu voz.
Está bien eso, está bien el proverbio chino, pero hay gente que tiene necesidad ahora, hoy, dónde dormir, hoy qué comer, hoy qué medicina comprar, hoy qué beber, tiene la necesidad ya. Jesús no sabía que era mejor enseñarlo a pescar, claro que sabía, pero eso es a mediano y largo plazo. Si Pedro y Juan hubiesen tenido dinero, le dan algo, lo ayudan, se lo llevan a comer al McDonald's mismo. Bueno, digo que no, porque ya con la educación que tenían no hubiera ido al McDonald's. Mi hermana dice que al Carl Jr. No porque esté mejor, sino porque está más grande, porque se llena. Los buenos. Al In and Out porque no saludan. Papa real, fresca. Alto. Pero no tenían. Pero tenían la presencia y el poder de Dios con ellos. Y la voluntad de Dios de sanar a ese hombre. Pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Y sucedió. ¿Saben? El siguiente día no estaba ahí pidiendo limosna porque estaba paralítico. Y él ya no estaba en esa condición. Dios sabe cuál es nuestra necesidad, no qué es lo que estamos pidiendo a veces. Porque a veces lo que estamos pidiendo y lo que es nuestra necesidad son dos cosas diferentes. Él prefería caminar. Él preferiría ganarse el dinero. Él preferiría sostener a su familia dignamente con el sudor de su frente. Él prefería esto. Y fue lo que recibió. Recibió la facultad, la facilidad para poder ganarse el sustento y el de su casa. En el nombre de Jesús. Así que estos hombres no tenían dinero, tenían que vender algo para dar. Porque Dios, Jesús, quiere que su pueblo que le ama, su pueblo que confíe en Él, avance hacia la sencillez. Hay gente que está avanzando, busca avanzar hacia la opulencia, busca avanzar hacia el tener, busca avanzar hacia el acumular. Porque mientras más se acumula, como que hasta se relaja y se duerme más a gusto, ¿verdad? Ya no cuenta deudas, ahora cuenta dinero. Ahora cuenta borreguitos porque los tiene. Esto no estamos hablando de que estamos predicando pobreza. Hágase pobre, no. Estamos enseñando y estamos diciendo que conocer a Dios nos impulsa fuerte y ardientemente hacia una vida sencilla. Porque comprarse un auto de $600,000 en tu posición, eso es una vida sencilla. O sea que el de $30,000 no te sirve. No te mueve, no frena, no prende el aire acondicionado, se le desinflan solo las llantas, se le caen los asientos. ¿O qué pasa con un auto de $30,000 o $40,000? ¿Por qué tienes que tener de 600? ¿Y por qué tienes que tener el que nadie tiene? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando a veces con la ropa que queremos tener y ni siquiera la podemos pagar? ¿Qué estamos buscando con una casa que ya sabemos que en 2 o 3 años me la van a quitar porque no la voy a poder pagar? ¿Qué estamos buscando con el acumular, el acumular, el acumular? Para mí, el que tiene más, Dios le dice que tiene más para dar. No tiene más para gastar, tiene más para compartir. Ay, si yo ganara más, a mi madre no le faltaría nada. Menos pobreza, tendría en abundancia.
y gana más, y a la madre le va igual. O peor, porque como ahora adquirió otra deuda, porque ahora sí la podía pagar y ahora sí le dieron el crédito, entonces ahora le queda menos y mamá, no puedo ahorita. Pero en cuanto gane más sí voy a poder. ¿Vas a poder qué? Pues endeudarte más. No puedo porque me compré un vestido de $500, no puedo ir. Porque me la llevo en el restaurante comiendo. Y luego decimos, es que yo soy fiel al diezmo y no me alcanza. El diezmo lo tiene pobre. O la ofrenda. ¿Cuál es el punto, hermanos? Jesús quería que su pueblo avanzara hacia la madurez. ¿Quién es pueblo de Dios aquí? En otras palabras, Jesús nos llama a la no acumulación como fuente de paz, de prosperidad, de tranquilidad y de confianza. No a la acumulación. Usa tus recursos de esta tierra, usa tus recursos financieros, usa tu casa, usa tu talento. El punto es que hay un poderoso impulso que viene de ¿dónde? Que viene de Dios. Hay un poderosísimo impulso en la vida cristiana, en la verdadera, en la auténtica vida cristiana, la verdadera auténtica vida centrada en Cristo, nos va a impulsar siempre a la simplicidad en vez de la acumulación, a la sencillez en vez de la opulencia. Cristo siempre nos va a impulsar a la sencillez. Siempre. Y es que hay gente tan pobre que lo único que tiene es riqueza. Quita la riqueza y ya no tiene nada. Y se siente que no tiene nada. Se siente desnudo y vacío, no tiene nada. Quítale la pistola y es un cobarde. Bájalo del carro y le tiemblan las piernas. Sácalo de esa casa y se siente perdido. Que se le acabe la cuenta en el banco y se siente miserable. Porque no ha invertido en ser, sino en tener. Si tienes a alguien y si no acumula, es nada. Porque ha confiado solo en la riqueza. Y sin riqueza no hay nada en que confiar. El impulso proviene de valorar más a Dios. Hace 3 semanas y 2 semanas, valorar más a Dios como pastor, padre y rey. ¿Recuerdan? Valorar a Dios, darle el valor a Dios como lo que es. Es nuestro padre, es nuestro pastor, es nuestro rey. Y al valorar a Dios así, entonces ubicamos las riquezas o las posesiones correctamente. Porque es mucho más grande y mucho más importante y mucho más valioso y mucho más de confianza nuestro Dios como pastor, padre y rey que cualquier posesión que podamos tener. Ahora, ¿por qué razones? Y no solamente lo decimos o lo comentamos. ¿Por qué razones Dios nos impulsa a la sencillez? Vamos a hablar de 2 razones para aquellos que les gustan los números. La primera razón. Jesús dijo, Lucas 18:24. Y aunque vamos a terminar la próxima semana, usted puede seguir estudiando mucho el tema porque hay mucho que aprender. Y mientras menos hemos estudiado el tema, pues más hay que estudiar, más hay que aprender. Pero la primera es que Jesús dijo, 18:24, al ver Jesús que se había entristecido mucho. ¿Quién se entristeció? El joven rico. Dirían los jóvenes, se agüitó. Se agüitó todo. Porque tenía mucha ¿qué?
tenía mucha riqueza, tenía mucho dinero, pero tenía muchas propiedades, y Jesús le dijo: agarra, vende todo y repártelo a los pobres, y ya que no tengas nada en tu mano, no tienes ningún estorbo, no vas a tener que andar llamando ni estar texteando durante el culto todo el día, ¿verdad? Para ver tus finanzas, cómo anda la bolsa de valores, tus inversiones, tu perro, tu gato. No te vas a preocupar si te pagaron la renta o no te la pagaron, si vas a vender la propiedad o no, si quieren pagarte menos o la quieren vender más cara. No te vas a preocupar si los cuervos están comiendo el maíz. No te vas a preocupar de nada, absolutamente nada, más que servirme en mi reino y hacer tesoros en los cielos. Es de lo único que vas a tener que preocuparte. Así que el joven rico se agüitó, se entristeció. Porque él decía que él temía mucho a Dios y todos los mandamientos de Dios los había guardado desde que estaba chiquitito. Entonces, versículo 23, él oyendo esto se puso muy, ¿qué? ¿Muy qué? Triste. Muy contento. Digo, uy, qué fácil, ¿verdad? Nomás agarro todo, lo vendo y lo regalo. No, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Está claro o no está claro? Ah, no, ahorita le vamos a tratar de suavizar y componerle, ¿verdad? Vamos a tratar de que los ricos no se sientan mal, o los que aspiran a ricos no se sientan mal, los que vuelan para ricos no se sientan mal. Y luego siguió diciendo Jesús: ¿por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Y la semana pasada mi esposa quería que insertara un hilo en una aguja que yo que ni ojo tenía. Era mucho más grueso el hilo que la cabecita. Pero no está hablando de esas agujas. Tampoco es las agujas de cerdo, ¿verdad? No está hablando de costillas ni nada de eso. Está hablando de esas ventanas enormes que habían, o donde la gente cruzaba para no entrar por la puerta. Y por ahí un camello a veces entraba muy difícilmente. El camello tenía que ser muy obediente, no ser muy obeso, y el jinete muy diestro, para poder hacer que el camello entrara prácticamente con las piernas dobladas y haciéndose flaquito como los ratones. Y algunas veces ese buen jinete con ese fiel y obediente camello pasaba por el ojo de una aguja, pero la mayoría no, o se quedaba el jinete afuera o el camello, los dos. Jesús dijo: ¿por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque la mayoría de los ricos, su amor y su confianza está basada en lo que ha acumulado y no en Dios. La mayoría. Hay algunos ricos que saben para qué es la riqueza y sirven al reino de Dios con su riqueza, y sirven a su prójimo con su riqueza. Pero esos son de los pocos, como los pocos camellos que pasan por el ojo de una aguja. Uno entre 1000 pasará. La mayoría mejor hace el camino largo, entra por la puerta. En Lucas, un poquito más atrás, en Lucas 8, y qué bueno que lo dijo Jesús, ¿verdad? Para que no, pues eso es lo que pensaba Pablo. Pues Pablo fue rico. Dice por ahí la historia secular que a él lo desheredaron, fíjate bien, ¿verdad? Por causa de Jesús, por haberse convertido al cristianismo. Le dijo su padre: ya no tienes herencia, mijito. Él sabía lo que era comer entre los ricos y no comer.
dormir en una cama costosísima, chapeada en oro o hecha en oro, y dormir sentado, amarrado de los billetes en una casa. Y para todo había aprendido. En Lucas 8 habla de cuando la palabra de Dios cae en diferentes corazones, y el versículo 14 declara esto Jesús: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y aquí hay una palabra que usa Jesús. ¿Son qué? Ahogados. Son ahogados. ¿Por qué son ahogados? Por los afanes. Es decir, puede que nunca se haga rico, puede que nunca acumule, pero toda la vida se afanó para ello. Fue su vida puro afán. Afán, 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 porque esa era su meta. Nunca la consiguió, pero era su afán. Otros sí lo logran. Afanes y las riquezas. Y las riquezas le ha servido su afán, pero hay veces que aún tienes riqueza y no la disfrutas. Pero hay quienes se afanan, obtienen riquezas y además, ¿qué más? Lo usan para los placeres de su vida. Hay otros que son tacaños, nada más los guardan, se los roban, se apolillan, se mueren y alguien más los disfruta. Pero hay otros que le dan vuelo a la hilacha, como se dice. Es decir, se dedican al placer y al placer y al placer y al placer, porque para eso se ha afanado y hizo riqueza, ¿verdad? Y los afanes y las riquezas y los placeres, ¿qué hacen con la palabra? La ahogan. Es un problema confiar en las riquezas. Es un problema basar su vida en ello. Sí, es un gran problema. Es más problema que pasar un camello por una ventana. Porque lo que está diciendo aquí Jesús es que nosotros, si conocemos la palabra de Dios, deseamos entrar en el reino de Dios mucho más de lo que queremos riquezas. Amén. Queremos entrar en el reino de Dios. Eso es mucho más importante que las riquezas, que no van a ir con nosotros a ningún lado. Y no queremos que la palabra de Dios sea ahogada en nuestra vida. Hoy la oyes, dice, se va, y allá el afán. No la riqueza, nada más con el afán. El afán de toda la semana. Dale y dale y dale, y busque agua donde no hay agua. Esa palabra se ahoga, se olvida, se pierde. No da fruto. Otros ya lo están logrando, ya buscan la riqueza, ya la están consiguiendo. Y la palabra, olvidada, no da fruto. La segunda razón es que deseamos que la hermosura de Dios se manifieste al mundo. Eso es lo que deseamos. Jesús nos dice que aquí que vender propiedades y dar limosna es una manera de mostrar que Dios es real y Él es precioso. Él es mucho más precioso que el acumular. Él es mi pastor, Él es mi padre, Él es mi rey. Así que yo puedo deshacerme de cualquier cosa que tengo y así mostrarte el amor y el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Así que quiero que Dios brille, no que yo brille. Que Dios brille. Así que me puedo deshacer de cualquier cosa para que Cristo brille en un corazón. Eso es más precioso, ¿cierto? Que tener más números en la cuenta, o que tener guardado un montón de cosas ahí. Eso es más importante. Y terminamos aquí porque el punto es este: confiar en Dios como pastor, como padre y como rey conlleva un impulso tremendo hacia la madurez, hacia la sencillez, más que hacia la
acumulación. Más que a la acumulación es vana. Esto, mis hermanos y amigos, hace brotar nuestra adoración desde ese lugar más interno y secreto que es el corazón, porque dice su palabra, porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón depositado. Si tu tesoro está en trabajar, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es comer, porque hay gente que ese es su tesoro, comer o beber, ahí está su corazón. Si su tesoro es, como dijo la chimoltrufia, no, la otra, ¿cómo se llama? Doña ¿qué? Doña Florinda, tesoro. ¿Quién era su tesoro? Su hijo. Tesoro. Tesorito. O su marido, su mujer, o su gato, su perro. Hay gente que no invierte $1 en un ser humano. ¿Y qué culpa tiene el perro y el gato y el perico? Está bien que atienda al perro y al gato y al perico, pero no da $1 a nadie. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, podemos compartir de lo mucho o de lo poco, porque quitémonos la idea del que tiene mucho es el que tiene que compartir. No, el que tiene poco también, ¿verdad? El que tiene mucho tiene que ofrendar. No, el que tiene poco también, nada más que el que tiene poco ofrenda poquito. Y el que tiene mucho ofrenda más. Pero si hablamos de porcentajes, la mayoría de las veces el que tiene más poco ofrenda más que el que tiene mucho. Porque el que tiene mucho, ¿qué le estorba? Como un día, ¿verdad? Teníamos un hombre rico en la iglesia, hace muchos años aquí, allá en México, ¿verdad? Y le pregunté a mi esposa, porque eran líderes, le pregunté a la esposa, yo nunca ando pensando ni hablando ni preguntando de dinero, pero estábamos hablando del tema. Y llegamos al punto de la fidelidad, y él ganaba muchísimo dinero. Y yo veía, ¿verdad? Porque era la tesorera, y nos dijo, ¿verdad? Ellos daban como lo mismo cada semana, o cada quien, lo mismo. Y seguían creciendo el negocio, y seguía y lo mismo. Y yo me preocupo porque ustedes no ganan dinero. Oh, sí ganamos. Pero sus ofrendas. Ah, no. Si nosotros ofrendábamos, manteníamos la iglesia solos. Como era mucho, les costaba, les dolía, les podía. A veces también el que da $1 le cuesta. El compartir con alguien le cuesta. Dios nos da, no para tener más, no para guardar más, no para gastar más, para poder compartir más. Y compartir con el que no tiene, y no hacer aquello absurdo que la mayoría hace, compartir con el que tiene. Compartir con el que tiene, porque el que tiene me lo puede devolver y más. Pero el que no tiene, a lo mejor hasta más me pide. Y así glorificamos a Dios. Ponte de pie. Jesús estaba lleno de amor y de comprensión para con los demás. Y lo que reunía, lo compartía. Y enseñó a los discípulos a hacer lo mismo. Y cuando no había nada de dinero, le dijo a aquellos que estaban cerca de ser pobres: vende lo que tiene y dalo a los pobres, porque siempre habrá alguien más necesitado que tú y que yo. Siempre. Y de esta manera, hermanos y amigos, vamos a enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos de lo que tenemos y no caer en las redes de este mundo y de este país y de muchos.
en las redes, en las garras del consumismo. Porque muchos estamos ahogándonos en esas redes. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo es que los peces, cómo es que los grandes mamíferos del mar, cómo es que un tiburón o un delfín o una foca, son animales marinos, cómo es que se ahogan en una red? Se ahogan en una red. El consumismo, hermanos, es una red que nos está ahogando. Sálvate. Pídele a Dios que te salve. Hay algunos pasos que puedes dar prácticos. La próxima semana veremos esos pasos prácticos. Pero pídele a Dios, Señor, ayúdame a tener una vida sencilla. Una vida desde el corazón. Humildad del corazón. Así dijo Jesús. Yo soy manso y humilde de corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu provisión. Gracias por el trabajo. Gracias por el ahorro. Gracias por todo lo que nos has dado y nos vas a dar. Gracias por lo que hemos perdido. Gracias, Señor, por estar con nosotros y poder confiar en ti, porque tú dijiste y tú no mientes, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Señor, el miedo, el temor, lleva al fracaso, lleva a la esclavitud, lleva a las redes del consumismo. El temor del mañana cierra nuestro corazón y nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra mano de ayudar al que lógicamente deberíamos de ayudar y al que no lógicamente también deberíamos de ayudar. Pero Señor, haznos salir y esta semana empezar a dar pasos que nos lleven, Señor, a construir, a hacer tesoros en los cielos y dejar de acumular, Señor, y Dios, mostrar que no confiamos en ti y hacer lo contrario, Señor, mostrar que realmente confiamos en ti, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Pastor y nuestro Rey, y todo está en tu mano, y de tu mano amorosa y poderosa y dadivosa todo viene, Señor. Ayúdanos pues, mueve nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.